Televisa presenta. Todo mundo tiene una misión y la mía era componer ballets, crear ballets. Pues yo creo que ya lo traía en la sangre, ya se traen genes, ¿no? Algo se trae porque yo no sé bien. Desde que tenía 4 años me escogieron para un premio por bailar en el kindergarten. Amalia Hernández Navarro, la mujer que llevaría las danzas mexicanas por todo el mundo, con su ballet folclórico, nació en 1917 en la Ciudad de México. Fue la mayor de los hijos de Lamberto Hernández, militar y político. Fue senador y diputado, pues creo que vitalicio, se pasaba de uno al otro y del otro al uno. Y fue jefe del departamento del distrito, regente, y era muy estricto. Amalia Navarro, su madre, era distinta. Ella provenía de una familia en la que era común que las mujeres ejercieran su profesión. Pues es que mi bisabuela era norteña y era, pues, gentes que no pensaban solo en esa pseudo aristocracia y quería que estudiaran, que se hicieran profesionales e independientes. Era maestra de la normal, fueron de las primeras maestras que salieron de la escuela normal. Por eso quería que yo fuera maestra. Y yo soy maestra de ballet. Fuerza, dinámica, expresión, 1, 2 y 3 y 4. De niña, Amalia pasó algunas temporadas en el rancho de su familia, en el norte de México. Aquellos viajes también significaron un contacto con los diversos bailes del país. Pues lo que más me emocionó fue ver bailar los sones en Zacatecas, que estaba la plaza de Zacatecas, que es tan bonita, llena de danzantes. Y yo decidí entonces irme con los danzantes, pero como me tenían así controladita, no me dejaron. Y entonces fue cuando decidí estudiar para bailarina. Finalmente, los padres respaldaron este deseo, acondicionando un estudio en el sótano de la casa para que la niña tomara clases privadas de ballet. Sus primeros maestros fueron Madame Dambré, bailarina de la Ópera de París, e Hippolyte Sidin, bailarín ruso, que se separó de la compañía de la Pavlova y se quedó en nuestro país. Amalia continuó su vida escolar con la expectativa familiar de que se hiciera maestra, como su madre, su abuela y su bisabuela. El conservadurismo paterno no veía con buenos ojos un futuro ligado al mundo de los teatros, con todos sus escándalos e irregularidades. Yo no sé qué quería que estuviéramos las 3 hijas ahí encerraditas toda la vida, pero no se pudo. Amalia no terminó sus estudios en la escuela normal y fue enviada a San Antonio, Texas, para que aprendiera el inglés. Sin embargo, también allá perseveró y estudió ballet. Su tenaz decisión de ser bailarina no dejaba alternativa a nadie. Desde muy joven,
Amalia mostró un carácter firme que iba a llevarla a lograr sus objetivos y sus metas con energía y perseverancia. Al mediar la década de los 30, Amalia Hernández no albergaba ninguna duda acerca de que iba a dedicarse profesionalmente a la danza. Ingresó a la Escuela Nacional de Danza, apenas fundada en 1932, por el Departamento de Bellas Artes, como la primera escuela oficial dedicada a esta disciplina. En el clima político y cultural del México de aquel tiempo, el nacionalismo ardiente era la gran pasión de muchos artistas y la bandera oficial de los primeros gobiernos posrevolucionarios. Con el apoyo gubernamental, creadores como Carlos Chávez recorrían el país para documentar la música y los bailes tradicionales de México. De manera que la escuela tuvo en sus inicios una orientación mexicanista, acorde con los programas culturales de la época, que abordaba las temáticas nacionales sobre las bases del ballet clásico, aunque también mostraba una incipiente actitud de apertura respecto a otros géneros modernos o populares. Me acuerdo de los maestros que me daban en Bellas Artes. La escuela la dirigía Carlos Mérida y las maestras eran las dos hermanas Campobello. Nelly era la maestra de folclore mexicano y su hermanita, como le decía, era la maestra de clásico. Y ahí sabíamos que eran muy amigas de los grandes pintores de México que les regalaban así como los que regalan una miniatura. A ellas les regalaban telones. Los telones son enormes, esos telones, muy bonitos. Al mismo tiempo, a nivel internacional, otros principios teóricos, técnicos y expresivos habían brotado con una nueva visión del lenguaje de la danza que se manifestaba no solo en el abandono del canon estético del ballet clásico y sus posiciones prescritas, sino en la búsqueda de la expresión de emociones humanas más complejas. La escuela de la reconocida norteamericana Martha Graham ejercía una influencia poderosa dentro y fuera de los Estados Unidos. La danza moderna, nombre que recibió en sus inicios, había nacido y estaba desarrollándose en todo el mundo. Las características de la danza moderna ofrecían a los temas y las imágenes mexicanas la oportunidad de ligarse con un estilo de expresión más flexible y más vital. Quizá por ello, hacia mediados y finales de los 30, suscitaron un gran interés en México las presentaciones de Waldine y Anna Sokolow, bailarinas y coreógrafas norteamericanas, en pleno ascenso de su carrera y adscritas a la exploración de vanguardia. De inmediato fueron invitadas a quedarse en México y formar bailarines y grupos. Esta participación fue un eficaz y entrañable fermento para las primeras generaciones de la danza contemporánea en México. Vino la danza moderna con Anna Sokolow, con Waldine. Yo estudié con Waldine. En cuanto llegó, yo nada más veía danza y ahí iba de cabeza. Y muchos años trabajé con Waldine y trabajé en su ballet. Y cuando no teníamos dinero, pues empeñábamos todo lo que mi papá me había dado para tener dinero para las funciones. Dimos las funciones en la Casa Vercamp. Había un teatrito que no cabíamos, por cierto, pero ahí estábamos. Justo al inicio de la década de los 40, nace el movimiento mexicano de danza moderna. En su arranque, fue un movimiento de gente joven que encontró en el nuevo género el canal para unir la mexicanidad y la modernidad. Era un ambiente de entusiasmo colectivo en el que también se estaba formando la historia profesional de algunas de las personalidades más importantes del mundo de la danza en México a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Guillermina Bravo, Marta Bracho, Guillermo Arriaga, entre otros. Amalia Hernández es integrante de esta generación pionera. En 1946 se fundó la Academia Mexicana de la Danza, fruto pedagógico de aquel movimiento que quedó bajo la dirección conjunta de Guillermina Bravo y Ana Mérida. Amalia se incorporó a la nueva institución
ya como maestra y coreógrafa. Hice la Sinfonía India cuando me la pidió el maestro Chávez. Y me dijo algo que realmente me ayudó mucho. Me dijo, tienes mucho talento y que nadie te diga lo contrario. Y parece que él vio eso. Y yo le creí. Amalia tenía ante sí un panorama que le presentaba los elementos del ballet clásico como parte de una imprescindible formación técnica, la danza moderna como exploración expresiva y corporal, y por último, el abanico infinitamente rico de danzas indígenas y regionales mexicanas por las que ya sentía gran pasión. A partir de una reunión de esos tres grandes elementos, se perfiló el rumbo que seguiría su línea personal con el correr de los años. En 1952, Amalia Hernández se lanzó a crear su propia compañía, un pequeño grupo de 8 miembros que se llamó Ballet Moderno de México, en el que ella se desempeñó como directora, bailarina y coreógrafa. La danza moderna fue el rumbo de su primera exploración creativa, pero fue el gran éxito de una de las coreografías, Sones de Michoacán, lo que la llevó a descubrir, como un chispazo inspirado, la característica definitiva que iba a tomar su proyecto, un espectáculo de danzas folclóricas. ¿Qué fue? Yo estaba tomando clases de danza clásica y iba a componer un ballet para Bellas Artes y estaba componiendo un ballet de Carlos Chávez. Y un día pasé por donde estaban las grabaciones autóctonas de Bellas Artes, el archivo, y oí un grupo. Ese grupo eran los Aguililla. Y me pareció genial. Entonces dije, pues yo voy a componer esta música. Y la compuse, y Ana Mérida, pues que ella quería que siguiera haciendo ballet clásico, era la directora de la escuela de danza. Pero yo ya no quise, dije, no, aquí está mi línea. Y ahí seguí y sigo. Muy poco tiempo después, el grupo de Amalia estableció un contacto que resultó decisivo para su futuro desarrollo. El entonces director de Televicentro, antecesor de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta, se interesó en el estilo particular de Amalia y la invitó a presentarse en vivo, por supuesto, en un programa televisivo semanal, Función de Gala. Don Emilio era muy amigo de mi papá y los dos pertenecían al Club Rotario y sabían que yo estudiaba baile. Y en una recepción que tuvieron en el Hotel Regis, me invitaron a bailar y a baile. Y ahí estaba don Emilio. Dije, me voy a ir a televisión a trabajar. Y muy tranquila llegué a la oficina de don Emilio. Dije, a lo mejor ni me recibe. Cuando yo me anuncié como la hija de mi papá, me dice, si yo ya te conozco, ¿desde cuándo que bailaste ahí? ¿Y qué quieres? Pues quiero hacer un ballet aquí. Pues, ¿qué salón te gusta? Pues me gusta ese. Pues el estudio A. Sí, bueno, pues que toma tu horario y ponte a trabajar. Y después me dio el C permanentemente para que hiciera ahí el ballet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ay, qué bonito el bailar, el son del tilingo-lingo, que lo sabe zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito el bailar, el son del tilingo-lingo, que lo saben zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando, qué bonitas todas las que estoy mirando. Ay, tilín, tilín, tilín. Don Emilio tenía una visión. Yo decía, ¿y cómo hago el espectáculo? Pues hice función de gala y de ahí saqué repertorio. El reto implicó ofrecer una coreografía diferente para cada sesión. Con este anuncio del ritmo vertiginoso con el que trabajaría la compañía más tarde, salieron al aire 67 programas. El grupo aumentó a 20 bailarines
incluyendo a Amalia. Por aquel entonces empezaron algunos viajes con el auspicio oficial del Departamento de Turismo, Canadá, Cuba y un poco más tarde, Los Ángeles. Pero es en 1959, a los 7 años de su creación, cuando la compañía despega literalmente para ir aterrizando, casi sin interrupción, en innumerables escenarios del mundo. En ese año, para actuar en el marco de los Juegos Panamericanos, celebrados en Chicago, y representando oficialmente a México, Amalia y sus ahora 50 bailarines adoptan el nombre de Ballet Folclórico de México. Desde ese año, 1959, el presidente Adolfo López Mateos ya se había fijado especialmente en las posibilidades de la compañía, en su calidad y en su aptitud para hacer la proyección de una imagen alegre, dramática y vistosa del México en ascenso industrial y económico de la época. Me fui a Bellas Artes porque ahí me llamó López Mateos. Dijo, tenemos que tener un buen ballet. Y yo le dije que sí. Ya todo decía que sí, pero me costó mucho trabajo. Como primera consecuencia, comenzó para el ballet una actividad que se convirtió en una institución en la vida cultural de la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Bellas Artes programó una presentación del ballet folclórico para cada domingo en la mañana, luego de la exhibición para turistas del magnífico telón de cristales del Teatro del Palacio de Bellas Artes. El éxito fue tal que muy pronto el horario incluyó también los miércoles en la noche. Con el tiempo, el espectáculo de danza folclórica mexicana, a cargo de la compañía de Amalia Hernández, sería fijo y permanente, tan distintivo de la programación del Palacio de Bellas Artes como las temporadas de ópera y ballet clásico. Dicen que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y yo me arrimé al folclore de México. Con el apoyo oficial de Adolfo López Mateos, el ballet folclórico se convierte en un representante cultural de México, un arquetipo seductor e impresionante, que participa en las numerosas recepciones y visitas diplomáticas que hace y recibe el gobierno en ese sexenio, y se lanza al mundo como un símbolo de lo mexicano. Es el tiempo en el que los elementos esenciales del gran espectáculo empiezan a perfilarse. Combinados con la recreación del folclore, se anuncian ya los deslumbrantes diseños de escenografía y vestuario. La teatralización de las figuras míticas e históricas mexicanas se va haciendo una característica de la propuesta visual y emotiva. Habla que viene Juana Gallo, va gritando en su caballo, ¡viva la revolución! En 1961, el ballet se presenta en París, en el Festival de las Naciones, y recibe el primer premio de ese año, luego de viajar por Europa, compartiendo los escenarios con las grandes agrupaciones similares de otros países del mundo. Pero quizá el fruto más importante de ese triunfo fue que Amalia estableció contacto con Sol Hurok, el famoso empresario de espectáculos estadounidense. Hurok llevaría al ballet a cubrir los 4 puntos cardinales del planeta. Mire, Sol Hurok siempre mandaba, o a veces iba, a los concursos internacionales de Francia porque estaban muy bien organizados. Hurok se basaba en los premios de Francia. Y ya, entonces no tuve que hacer ninguna publicidad, sino que me la hizo Sol Hurok. Me contrató por quién sabe cuánto tiempo. La primera gira fue un éxito rotundo porque dimos funciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles y era pues no sé cuánto, pero era la 5ª vez que se llenaba el Hollywood Bowl, que eran 18,000 personas. Y empezaron a llover los contratos. México en España. El Palacio de los Deportes de Madrid, local para grandes espectáculos, presenta al Ballet Folclórico de México, que obtiene un éxito sin precedentes. Cuando en junio de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy hace su visita a México,
invita personalmente a la compañía. Así, durante una gira de 2 meses por los Estados Unidos, el ballet realiza una función privada en la Casa Blanca. Amalia y su Ballet Folclórico de México siguieron con un vertiginoso ritmo de giras internacionales desde la antigua Unión Soviética hasta Australia. Aquello no parecía tener fin. La prensa internacional la aplaudió y alguien en la prensa nacional la llamó la emperatriz del tesoro mexicano del folclore. Y la crítica de Europa considera a este ballet como el mejor en su tipo en el mundo. La riqueza de nuestras danzas y canciones son magníficamente interpretados por el ballet, que ahora nos presenta como primer número de su actuación la Fiesta Veracruzana. El estilo de Amalia Hernández estaba consolidado. El público internacional se mostró encantado con aquella fiesta policromada de danzas e imágenes que, sin exageración, era en aquellos años el único espectáculo mexicano conocido fuera de las fronteras. Al frente de todo, con una gran energía, Amalia se daba tiempo para crear las coreografías y dirigir los montajes. Viajaba con más de 50 personas y varios centenares de kilos de vestuario y escenografía. Ya desde mediados de los 60, aquella vida de giras que duraban meses obligó a que se constituyera una segunda compañía que se quedaba a cumplir los compromisos dentro del país. Las dos agrupaciones han llegado a sumar 120 miembros entre bailarines, músicos, técnicos, vestuaristas y personal administrativo. Al iniciarse la década de los 70, Amalia Hernández dirigía la compañía de danza más grande, mejor organizada y más exitosa de México. Que llego a un lugar donde es una fiesta y me siento parte de la gente de ahí y empiezo a bailar con ellos y su música me ha emocionado siempre mucho. Como coreógrafa, Amalia Hernández ha mantenido hasta la fecha una línea constante. Su trabajo se apoya, desde luego, en el estudio y la investigación de las fuentes originales, el registro de carnavales y fiestas, la reunión con informantes, danzantes y bailarines de cada localidad. Su estética es una estilización de los elementos del folclore tradicional llevados a una perspectiva deliberadamente teatral. El que vino a saludarme me dijo, así queríamos bailar. Así quisiéramos bailar, ¿sí? Dije yo, bueno, pues ya saben dónde están las clasecitas. ¿Cómo quieres tú una luz? Alumbre 2 aposentos. ¿Cómo quieres tú una luz? Alumbre 2 aposentos. ¿Cómo quieres que yo quiera 2 corazones hambrientos? ¿Cómo quieres que yo... Una parte del repertorio se compone de danzas indígenas y mestizas de todas las regiones del país, con una intención de rescate.
otra importante vertiente consiste en montajes escénicos con figuras míticas y danzas de inspiración prehispánica. Hice el ballet maya. Tomé cientos de fotografías en las estelas, en los museos, y me llevaba un bailarín para que hiciera las posiciones mayas, y de ahí a una posición la movía hacia otra posición. Así son trucos. En otras ocasiones, el ballet presenta caracterizaciones y bailes con figuras históricas y de la tradición popular. Hice el ballet de la Revolución por la música que mi mamá cantaba, porque sus hermanos, 4 hermanos, fueron revolucionarios. Eran los médicos de Villa. Como sabían música y le mandaban los corridos escritos, y mamá los tocaba en el piano y luego los cantaba en la guitarra ya cuando yo nací, y aprendí los corridos con ella. De todos esos elementos surge su patrón personal, su interpretación y la adaptación de los movimientos, la música y los vestuarios originales a las necesidades dramáticas del espectáculo y el colorido escenográfico. Lo saco del alma, del corazón, porque quiero mucho a México y quiero muchísimo a los mexicanos. Y son un pueblo de una sensibilidad y de un nivel espiritual altísimo. A partir de los años 70, el ballet de Amalia Hernández es una institución sólidamente establecida. En buena parte, su consolidación se debe a 2 medidas radicales tomadas durante la década anterior. Los vínculos que había establecido con el gobierno eran más estrechos de lo que Amalia hubiera deseado. Me dijo, una sola personita, porque me hablaba en diminutivo así, aunque sea muy simpática, no puede ser dueña, era yo, de algo tan importante que tiene tanto éxito. Me lo expropiaron, el ballet, era mío. Me había salido del corazón, del alma. Y me dijeron, ¿cuál es el precio? Y le dije, usted me hace directora, presidenta, todo lo que quiera, pero yo no tengo precio en dinero. Y así quedó estipulada el acta constitutiva del ballet. Hacia el final del sexenio de López Mateos, Amalia decide convertir al Ballet Folclórico de México en una asociación civil, estatuto que le permitirá mantener su independencia ante el gobierno. Por otra parte, Amalia puso en marcha la Escuela del Ballet Folclórico de México,
con instalaciones diseñadas por el arquitecto Agustín Hernández, hermano de la directora. La inauguración se celebró en marzo de 1968, con la presencia del entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz. Tenemos ya una organización, pues yo pienso que muy grande, porque ya nos cuesta mucho trabajo pues sostenerla, disciplinarla, educarla. Es una escuela formada por la Escuela de Folclore y la Escuela de Danza Moderna, porque todos los bailarines que ustedes acaban de ver tienen un entrenamiento profesional de técnica moderna y técnica clásica. Cuando me preguntaron por qué la haces en esa zona, decían que era fea, pero pues a mí no me parecía tan fea. Digo, porque estoy a una cuadra de Bellas Artes y a una cuadra de Garibaldi, y a media cuadra del Blanquita. Los que no bailen en el ballet pues se van al Blanquita, y así ha sido. La Escuela del Ballet Folclórico ha servido como un espacio imprescindible para la formación de los bailarines de la compañía. Hasta la fecha, el programa de estudios contempla de manera muy importante la preparación en ballet clásico para la formación de bailarines de danza folclórica. En la Escuela del Ballet Folclórico, los bailarines perfeccionan sus movimientos bajo la dirección de las dos hijas de doña Amalia. La mayor de ellas, Norma López, ha sido desde hace décadas la directora artística del ballet. Por su parte, Viviana Basanta, hija menor de Amalia, dirige la escuela coordinando la selección de maestros y el montaje de las coreografías. Ellas no son los únicos familiares de Amalia que se encuentran involucrados con el ballet. En los últimos años, Salvador López, su nieto, se ha incorporado como administrador y empresario. Y no obstante la intensa participación de la familia, Amalia continúa desempeñando una labor activa en el ballet folclórico. Mis descendientes son gente preparada, porque no lo puedo entender de otra cosa, que mis hijas, desde que empezaron a trabajar en el ballet, porque ellas quisieron, ya sabían bailar. Y Salvador ya sabía administrar y ya sabía organizar giras. Y yo dije, ay, ya no me necesitan, pero siempre me necesitaron porque hay algo que es especial, que es crear. Crear es una como orden que tiene uno de ahí arriba. Actualmente, la Escuela del Ballet Folclórico de México dedica una especial atención al trabajo con los bailarines, cuidando incluso de los pequeños detalles. Si ese es un problema también de los que nacen aquí. Tienen mamá muy consentidora y quieren que yo también los consienta como la mamá, pero hay un límite en el arte, porque el arte es disciplina, una disciplina rígida, y les cuesta mucho trabajo. Yo sé que les cuesta mucho trabajo, pero yo tengo un chico, ¿cómo se llama? Chicotito espiritual,
que les doy en las patitas. Nunca me ha gustado vivir del pasado. Siempre, por esa razón siempre he hecho nuevos ballets, hasta que un día me decían que repetirlos, que porque eran buenos, bueno, pues empecé a repetirlos. Pero siempre me ha gustado hacer nuevas creaciones. Desde los años 70, se han desarrollado en México, tanto a nivel institucional como independiente, otras organizaciones y otras compañías folclóricas que contemplan de una manera distinta la difusión del acervo de danzas y música mexicana. Han crecido y cobrado mayor importancia las corrientes que privilegian el enfoque etnográfico en el estudio y la autenticidad en la divulgación de la cultura indígena y popular. Por otra parte, en los últimos 30 años, la imagen de México en el mundo se ha diversificado. El carácter variado de su producción cultural y artística ya es conocido internacionalmente de una forma más amplia, alejándose de una situación de marginación o mero exotismo. Sin embargo, como institución y gran empresa, el Ballet Folclórico de Amalia Hernández sigue teniendo una presencia importante. Se presenta en todos los grandes festivales de folclore en el mundo y en numerosos foros del país. Excelente, muy bien. Un colorido muy lindo, un ritmo muy lindo, una mezcla muy interesante de cultura más indígena, de cultura española. Muy bonito. Yo primera vez que veía folclore mexicano, me encantó. Did you like the ballet? Oh, I thought it was marvelous. Such enthusiasm. Oh, those poor people must be awfully tired by now. I thought it was great. I loved it. I loved the colors and the beautiful costumes. It was just neat. It was really great. Okay, good. It tells all about my history, culture. Your family's from Mexico. So you're learning. Okay, thanks a lot. Bye. Si bien es cierto que el turismo es un típico receptor del gran espectáculo, al Palacio de Bellas Artes asiste asiduamente un numeroso público nacional que se emociona y disfruta con la bella escenificación de sus raíces y goza orgullosamente estos rasgos de su identidad. A pesar de las críticas, el proyecto de Amalia Hernández, al que ha dedicado su vida entera, ha saboreado un éxito largo, contundente, coronado por la fama y la continuidad. No hay que olvidar que el Ballet Folclórico de México es más conocido como el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Siempre les digo a mis competidores que les llevo 20 años de ventaja, aunque los quiero mucho. Tiene un éxito maravilloso, increíble. Yo sí soy profeta en mi tierra.